hasta donde avancemos hoy va a entrar el examen, ¿sí? En realidad es un tema largo y capaz que no pasemos de las 4 diapositivas, ¿sí? Porque cada diapositiva es un tema interesante para explicar respecto a diseño de investigación. ¿Qué paso sería el diseño de investigación? A la 1, a las 2, chao. Paso El 6. 6. Sí, bueno, gracias. Bueno, vamos a ver el paso 6 respecto al diseño, o también lo llaman tipo de investigación, ¿sí? Entonces, cuando escuchen en algún otro lugar o en algún documento el tipo de investigación, se está refiriendo a lo mismo, ¿sí? Diseño o tipo de investigación. Bueno, hasta aquí ya habíamos visto lo que es hacer un problema, lo que es hacer objetivos, ya casi tener la mitad del marco teórico, que es la práctica, ¿no es cierto?, de semana de hacer su índice y la hipótesis. Y bueno, el reconocimiento de variables. Bueno, hoy vamos a ver ahora el tipo de investigación. Les había dicho antes, a un principio, que hay que diferenciar entre tipo de investigación y alcance de investigación, ¿sí? Entonces, el alcance más o menos será el plan de la profundidad de la investigación. Y el tipo o diseño, pues ya son las estrategias, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, hasta el momento ya cada uno sabe más o menos dónde se va a desarrollar su investigación, ¿sí? El área de estudio, la parte geográfica, la parte física. ¿En quién se investigará? Entonces ya sabemos la población u objeto de estudio de donde vamos a ir a recolectar los datos. ¿Qué se analizará? Bueno, las unidades de análisis, ¿no? ¿Y cómo se recolectará? Esto lo vamos a ir viendo posterior a hacer el diseño de investigación. ¿Cómo se ejecutará? La descripción de actividades, cómo analizarán los resultados, el diseño estadístico. Ya vamos a tocar algo del diseño estadístico, ¿sí? En algunos tipos de investigación que vamos a ver ahora. Y bueno, el cuándo. Ya no es la fecha exclusivamente de cuándo se recolectan los datos, sino ya lograr un cronograma en general, por si yo en enero voy a indagar sobre un tema, en febrero por allá voy a formular mi estructura de lema, objetivos generales específicos e hipótesis. No sé, en abril voy a empezar a recolectar los datos, ¿no? En junio voy a empezar a analizar, etcétera. Elaborar un cronograma ya. Y bueno, el cuánto, hecho generalmente es presupuesto, y presupuesto eso varía dependiendo de la planificación que hayan hecho. Bueno, ¿qué es el diseño entonces como tal de investigación? El diseño es la estrategia del investigador que se desarrolla para obtener la información, ¿sí? Entonces, la gran diferencia con el alcance de investigación, que es exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo, eran los planes o el plan más o menos de cómo vamos a introducirnos en la profundidad de investigación, qué alcances vamos a tener, ¿no es cierto? Bueno, y aquí, bueno, ya es ponerlo en la acción mediante estrategias. ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Qué tipo de estrategia voy a usar para recolectar datos de esta población? Será una estrategia observacional, descriptiva, ¿sí? Que en general los llamamos como diseños o tipos de investigación. Su propósito es responder a las preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, a la pregunta o a las preguntas de investigación que tenemos. Cumplir objetivos de estudio, ¿sí? Obviamente encaminado a cumplir nuestros objetivos tanto general como específicos, y someter la hipótesis a prueba, ¿sí? Si es que llegamos a tener hipótesis, bueno, entonces hay que someterla a una prueba y no dejarla simple como una hipótesis de oración y una respuesta una oración de respuesta, ¿no? Vamos a usar en cierto grado algo estadístico. Bueno, vamos a ver el área de interés de la investigación en salud, ya metiéndonos exclusivamente al área de medicina. Como saben, estos tipos de investigación no solo se aplican para salud, sino se aplican para otras áreas científicas. Entonces, vamos a ver una parte descriptiva y una parte analítica. Vamos a ver
en qué temas o áreas más o menos se queda dentro de lo estadístico de forma descriptiva y qué partes o áreas se meten al área del análisis analítico, ¿sí? Ya vamos a diferenciar también y tienen que ver la diferencia entre análisis y analítico, ¿sí? No, no son lo mismo, por si acaso. Bueno, entonces, dentro de la parte descriptiva, de esa parte de profundidad de un análisis descriptivo, encontramos lo que es frecuencias, ¿sí? Lo básico que hemos dicho que son las investigaciones, desde un punto de vista de recolección de datos solo de números, ya sea a través de frecuencias, números enteros o porcentajes. Entre esos casos tenemos, bueno, incidencias, prevalencias, mortalidad, ¿sí? Entre otros estudios, donde como incidencia, saben, son número, ¿no? Número de casos nuevos de un determinado fenómeno en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Prevalencia son números de casos antiguos más casos nuevos en un determinado lugar, en un determinado tiempo, ¿sí? Y bueno, la mortalidad, entre otros factores, porque podemos ver morbilidad, morbimortalidad, etcétera. Entonces también están metidos en esto. ¿Cuánto es la mortalidad del coronavirus actualmente en el mundo? A ver, ¿cómo me dice? 4%, 3%. Exacto. Entonces, ya eso es una frecuencia, ¿sí? Del porcentaje, y por eso solo es descriptivo, porque al final han agarrado los casos de muertos, ¿sí? O pacientes muertos por COVID sobre el total de los pacientes por coronavirus. Entonces han sacado ese porcentaje de 4%. Entonces, al final eso es un estudio descriptivo. Obviamente han tenido que elaborar un proceso de investigación de tipo descriptivo o de alcance descriptivo para llegar a este resultado, ¿sí? Luego, y entre un mixto y un, bueno, no mixto, sino entre estar en el medio de ser descriptivo o analítico, están los factores de riesgo. Y se acuerdan, no sé, cuando vimos la pirámide y les puse el ejemplo de diabetes y factores de riesgo, esas dos variables la puedo estudiar como descriptiva, la puedo estudiar como relacional o la puedo estudiar como explicativa, ¿no es cierto? Entonces, por eso los factores de riesgo están aquí en el medio. O sea, pueden manejarse de forma descriptiva y obviamente ya de análisis analítico, ¿sí? Entonces, como factores de riesgo vemos lo que es frecuencias, relación, causalidad, ¿sí? Porque a partir de nivel relacional se puede ver también o profundizar a un nivel explicativo, ¿no es cierto? Entonces, luego entramos a temas o áreas de salud respecto al diagnóstico, ¿sí? Porque no solo nos manejamos en la persona y en la enfermedad como tal, sino ni en la salud, ¿sí? También nos basamos en métodos diagnósticos, sean laboratorios, rayos X, tomografía, pruebas rápidas, etcétera, ¿sí? Entonces, y el estudio de esta área en lo diagnóstico, hay que ver lo que es la sensibilidad y especificidad para hacer diagnósticos. De cada elemento, de cada examen complementario que a veces solicitamos para poder llegar a un diagnóstico. Hoy por hoy, bueno, hemos visto las sensibilidades y especificidades de los test rápidos, de antígenos, de anticuerpos, de la PCR, ¿no es cierto? Y hoy, gracias a Dios, creo que están inventando a través de la saliva y con reactivo para poder diagnosticar de forma más precisa, más rápida y menos costosa el diagnóstico de coronavirus. Pero todo eso se basa en sensibilidad y especificidad, ¿no es cierto? Recordemos que la especificidad y sensibilidad de la PCR era arriba del 95%, mientras que de los otros productos eran 87, 70, 85, etc. Entonces, esos números y esos datos se obtienen a través de investigaciones, ¿no?
¿cierto? Entonces se someten a los pacientes o a las enfermedades y se les empieza a introducir algún tipo de método diagnóstico para ver realmente cuál ha diagnosticado más precisamente la enfermedad o cuál ha descartado mucho más preciso y esté sano el paciente. Entonces eso se lo cataloga como los grados de falsos positivos y falsos negativos, ¿no es cierto? Pero eso también se logra a través de la investigación y desde un punto de vista o alcance analítico. Y también nos podemos meter en la historia natural. Esto es historia natural respecto al cuadro patológico como tal, ¿sí? A la evolución de la enfermedad. Y eso generalmente se ve de tipo prospectivo, ¿sí? Hacia adelante. Hoy cualquiera de ustedes puede enfermar de coronavirus y bueno, el médico o el investigador les irá siguiendo de aquí a más, porque no sabemos hasta X tiempo qué síntomas van apareciendo, cómo se va comportando el organismo, cómo desarrolla la enfermedad, que, no sé, mediante la introducción de algunos medicamentos, cómo se modifica este desarrollo de la enfermedad. En cierto tiempo hacemos otra cuantificación de los datos y más o menos pronosticando, ¿no es cierto?, la evolución final de la enfermedad. Todo eso otra vez se basa en un estudio de alcance o de análisis analítico, ¿sí? Porque ya tocamos temas mucho más profundos respecto a bioestadística sobre todo. Otra área son las de intervenciones médicas, ¿sí? Por una parte hemos visto lo que es el paciente como tal respecto a diagnósticos, lo que es la enfermedad natural y bueno, la intervención ahora del médico. ¿Sí? Y dentro de la intervención del médico vemos eficiencia y eficacia en las intervenciones médicas, sean preventivas, sean curativas o sean de rehabilitación. Aquí lo que se evalúa es el costo, riesgo, beneficio. Y cuando me refiero a costo en este término, no me refiero al término monetario, ni de dinero, sino me refiero al costo de cuánto beneficio le podemos brindar y cuánto de riesgo le podemos disminuir, sea al tratamiento médico o a la actividad médica que estemos realizando. ¿Sí? Una intervención quirúrgica, no sé si a algunos les he tocado el tema de ustedes, por ejemplo, si quiero hacer cesáreas versus la cesárea tradicional, que era hacer la incisión vertical en el abdomen y no transversal en la parte inferior. Entonces eso también se hizo a través de estudios, ¿sí? Entonces, porque el primer tipo de cesárea, que era la vertical, dejaba una gran herida. Por la gran herida había un tiempo más prolongado en la recuperación de la mujer y tenía más riesgos de presentar dehiscencias de suturas y algunas infecciones. Entonces, a través de los estudios, de investigación, vieron los cirujanos y los ginecobstetras, buscar otro método que facilite primeramente la pronta recuperación, que no haya esas complicaciones de dehiscencia, de infecciones, ¿no es cierto? Entonces, y ahí crearon, o sostuvieron la teoría de que un corte horizontal en la parte inferior era mucho más efectivo en cuanto a los resultados, ¿sí? Primeramente se hacía un corte, una incisión más pequeña, ¿sí? Aproximadamente de unos 10 centímetros. El tiempo de recuperación era mucho más rápido que el anterior tipo de cesárea. Se corría menos riesgos de dehiscencia de suturas, ¿sí? Y se corría menos riesgos de infecciones. Entonces, por eso que a través de un método científico se ha llegado a la conclusión de que esta cesárea que actualmente la practica con esta técnica es mucho mejor que la antigua. Y así podemos ir nombrando un sinfín de procedimientos médicos, clínicos y quirúrgicos, ¿sí? que nos ayudan a tener las soluciones más precisas, más exactas y más favorables. Obviamente todo esto a través de la investigación. Entonces, no la investigación que hacemos hoy y que vamos a hacer este año no es solo para la materia de salud pública. Ustedes cuando sean médicos ya tienen que saber usar
la investigación para sus diferentes roles dentro de su actuar médico, ¿sí? Y como les digo, de aquí en más se les va a exigir que hagan investigación, sobre todo en Bolivia, que estamos muy pobrecitos de hacer investigaciones. Y luego vienen las áreas del costo, que es mucho más profunda la investigación, ¿sí? Y aquí sí hablamos del gasto económico, del dinero, de la inversión, como quieran entenderlo. Obviamente aquí viene un conjunto más de asesoramientos de la parte dentro del grupo de investigación. Salvo el médico que vaya a investigar esta área, tenga algún posgrado en ramas económicas, ¿no es cierto? De lo contrario, bueno, tendrá que buscar un equipo desde la parte económica donde se sumerja en lo profundo de la economía. Y esto va evaluando generalmente las investigaciones desde el punto de vista del gasto, ¿sí? Y gasto entendemos como desde el paciente cuánto gasta en su consulta clínica, en su operación, en sus medicamentos, en sus exámenes, ¿sí? Ya sean en instituciones públicas o en privadas, porque en las públicas también se pagan, o la inversión, ¿sí? O la inversión que debería hacerse así, llamarse lo que es el Ministerio de Salud. Lamentablemente muchos años lo han manejado como gasto, como si estuvieran perdiendo al invertir en la salud. Entonces aquí nos manejamos desde el punto de vista de inversión, ¿sí? Es decir, cuánto invierte el Estado, cuánto invierte una institución, por ejemplo, en un programa de salud, justamente primero para que tenga una población saludable. Porque la población saludable va a poder trabajar o atender sus funciones efectivamente. Para que esa población no gaste en la salud, ¿sí? Porque al final, si está con enfermedad y no tiene un buen seguro de salud o no tiene un buen acceso al sistema de salud público, bueno, va a tener que gastar de forma privada. Entonces, son temas mucho más profundos que hacen uno se sumerge en la investigación, ¿sí? En cuanto a costos, porque ya ven algo macro, no solo de una persona o de una región. Aquí se ven estudios a nivel departamentales y principalmente nacionales, ¿no es cierto? Obviamente para llegar a lo nacional, primeramente tendrán que evaluar desde comunidades, ciudades, capitales, departamentos y luego conjuncional, porque al final el conjunto de todos va a indicar una dirección del uso de los recursos económicos en salud. Y bueno, mucho más a profundidad encontramos la funcionalidad. Y esto ya es aspectos netamente de salud pública, ¿sí? Donde son investigaciones mucho más complejas y más amplias, porque no solo ven la enfermedad como tal o al enfermo como tal, sino vemos comunidades, poblaciones enteras, poblaciones gigantescas, donde se ven aspectos sociales y de la calidad de vida, ¿sí? No es lo mismo hablar de una persona que esté en el centro de la ciudad de Sucre, ¿sí? Que tenga un tipo de estilo de vida versus el que esté en el barrio o en la zona de la Jastambo, por ejemplo. Pero por eso no se compara uno a uno aquí. Se maneja poblaciones enteras. ¿Qué pasa con la población de la ciudad de Sucre entera? Y entendiendo siempre que Sucre tiene varias zonas céntricas, zonas periurbanas y zonas casi rurales. Entonces, pero estudia todo eso, ¿sí? A través de un sistema de recolección de datos gigantesca. Entonces, son temas mucho más profundos y áreas en especial donde la investigación se va a sumergir, tanto desde un análisis descriptivo o en un análisis de tipo analítico, ¿sí? Entonces, estamos viendo de lo más light, se podría decir, hasta lo más profundo de lo que es investigación. Y para referirnos directamente, y esto es la base, ¿sí? De todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, respecto a tipo de investigación o diseños de investigación, o tipos de diseño de investigación, ¿sí? O metodológico, nos vamos a basar en características puntuales, en criterios, ¿sí? En 3 criterios puntualmente. Los criterios pueden ser según la intervención, según el análisis
y según la temporalidad de recolección de datos. ¿Sí? Esos tres criterios nos vamos a basar para decir qué tipo de estudio, qué tipo de diseño de investigación es. Entonces, si me voy al primer criterio, y si me baso en el criterio de si hay o no hay intervención. Y con intervención me refiero a que si ustedes van a modificar durante la investigación el fenómeno o problema que se esté causando. ¿Sí? Y con intervención no me refiero a lo sencillo, decir, bueno, yo estoy yendo a hacer una encuesta a los estudiantes para ver si consumen sustancias psicoactivas. Eso no es intervención científica, ¿no es cierto? Es una tarea que están yendo a hacer. Y muchos confunden eso de intervención con algo de una tarea. Lo mismo que habíamos tocado en los objetivos específicos, ¿se acuerdan? Una tarea que sí o sí lo van a hacer con un objetivo específico de investigación. Entonces, lo mismo aquí. Intervención nos estamos basando en esa intervención de adulterar o modificar el fenómeno para ver qué resultados nos podría dar. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, si hay intervención, que es el primer criterio, lo vamos a llamar como un diseño o tipo de investigación experimental. ¿Sí? En otros países, o en otras nomenclaturas, en otros libros, lo van a encontrar como ensayo clínico. O el otro sinónimo, estudios de intervención. ¿Sí? Los tres términos son correctos y refieren a lo mismo. Ahora, si no hay intervención, es decir, solo voy a ser un simple observador del fenómeno que estoy estudiando, entonces se los denomina estudios observacionales o estudios no experimentales o estudios sin intervención. Entonces vean las nomenclaturas y sinónimos que voy usando que van a encontrar, dependiendo de los libros y autores que lean, que al final significan lo mismo. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primer criterio de si hay intervención y no hay intervención. Y antes de continuar les voy a dar el ejemplo. Bueno, por ejemplo, agarro a Sarita, ¿sí? Sin síntomas de coronavirus y aparentemente sana. Agarro a Ángeles, ¿sí? O Angie, ¿sí? Y ella sí, por decir, toco madera, tiene síntomas y signos de coronavirus. Dos personas. Entonces, yo hoy, como médico, las controlo. Perfecto, ¿qué síntomas, signos, sintomatología? Entonces voy registrando. Perfecto. El día de mañana o el día de pasado mañana, yo a Clarita, a Sarita le doy su dióxido de cloro, aunque ella ya se ha tomado, pero le doy yo. Y a Angie le doy, no sé, un ibuprofeno y antigripal. ¿Sí? Posteriormente, después de darles los respectivos medicamentos y agua de mote, a la semana yo les vuelvo a hacer el control clínico y a ver cómo han ido evolucionando respecto a sus signos sintomatología. ¿Sí? Entonces yo puedo evaluar que a través de mi intervención de dándoles dióxido de cloro, agua de mote o ibuprofeno y antigripal, entonces voy a ver si al final una se ha contagiado o ha presentado los síntomas o al final si se ha recuperado y ha sanado, ¿cierto? Entonces estoy interviniendo sobre el fenómeno que esté pasando. Y a eso lo llamo intervención y a eso se llama experimental. Ya vamos a ver más ejemplos más profundos. Dentro de lo observacional, es decir, yo otra vez con Sarita y con Angie, las veo con sus síntomas y nada más las observo. Voy registrando sus datos mañana, pasado, a la semana. Cada una habrá adquirido sus medicamentos o sus remedios, etcétera, pero yo no estoy modificando ni les he dicho que tomen nada, solo estoy observando. ¿Sí? Entonces, ahí no estoy interviniendo en el fenómeno como tal, porque yo no les he dicho que tomen algo, yo no les he dicho que tomen tal cosa, o que no tomen algo, o que no tomen nada. ¿Sí? Simplemente un espectador. Entonces, la diferencia entre el criterio de intervención. Si intervengo en ese fenómeno durante mi investigación, se llama experimental. Si no intervengo durante el fenómeno, se llama observación.
Pregunta, duda, hasta aquí. No, doctor. Bueno, entonces avancemos. Ya tengo el primer criterio, para saber si es observacional o descriptivo. Si es observacional o experimental, o no experimental, o también llamado ensayo crítico. ¿Sí? Vamos al segundo criterio, y aquí les decía previamente lo que tienen que empezar a diferenciar. Así como les había dicho, ¿no? El alcance descriptivo no es lo mismo que una investigación de tipo descriptivo. Entonces, aquí vamos a saber por qué, más a profundo. El segundo criterio es según el tipo de análisis. ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a analizar los datos obtenidos? Y aquí viene la gran diferencia. Voy a analizar desde el punto de vista descriptivo, es decir, un análisis descriptivo, o voy a analizar desde el punto de vista analítico, o un análisis analítico. ¿Sí? Entonces, cuando alguien me habla de analizar, perfecto, es obvio que vamos a analizar ahora, pero ¿desde qué criterio? ¿Desde un punto de vista descriptivo o desde un punto de vista analítico? ¿Sí? Entonces, ese es el criterio actual. ¿Y cuando hablo de análisis descriptivo? ¿Sí? Cuando voy a analizar los datos desde un punto de vista de una variable, en lo general o en lo particular, principalmente, a veces puede haber más analización en un alcance descriptivo, ¿no es cierto? Si se acuerdan. Pero a través de frecuencias y porcentajes. Yo diré, si he encontrado que el 85% de la población, quita la batería, listo. Entonces, si he encontrado que el 85% de la población eh, consume ibuprofeno durante la etapa 1 del coronavirus, y he encontrado que el resto, el 15%, no consume ibuprofeno durante la etapa 1 del coronavirus. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo analizo? Ya tengo dos números, dos porcentajes. Entonces, diré que por ahí la mayor población tiene una cultura o un apoyo médico que sugiere que durante la presencia de síntomas en la fase 1 del coronavirus están bien medicados respecto a la ingesta o medicación de ibuprofeno. Y que la población en riesgo que puedo llegar a tener son el 15% restante de esa población que incluso en fase 1, con los síntomas de la fase 1, no está tomando ni el ibuprofeno ni otras medidas para reducir los síntomas y signos. Por lo cual, esos porcentajes de la población del 15% puede evolucionar a un caso más grave, fase 2 o fase 3, incluso aumentando el riesgo de muerte. Entonces, a través de esta forma de análisis de números, sean porcentajes o frecuencias, llego a hacer un análisis. ¿Sí? Por eso se llama un análisis descriptivo, porque estoy analizando de forma descriptiva. Ya vamos a ver cuando hagan tablas y gráficos, han debido ver en alguna oportunidad, dice, bueno, gráfica número 1, la gráfica, su título, los numeritos. Y abajo dice análisis o interpretación. Entonces, a eso nos estamos refiriendo en primera instancia como un análisis descriptivo. No dice, ¿saben qué? Vuelvan a leer lo que dice la tabla o la gráfica. Si la gráfica me está mostrando la tortita, ¿no? Es redondito. 85 y 15, y abajo estoy poniendo de forma escrita, dice que el 85% toma ibuprofeno y el 15% de la población no toma ibuprofeno. O sea, ¿para qué quiero que me describan otra vez lo que estoy viendo en la tabla o en la gráfica? Entonces, no es eso un análisis. Análisis se llama este ejemplo que les he dado de interpretar esos resultados de forma descriptiva. Con esos datos obtenidos, ¿qué más o menos sugiere? ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? ¿Sí? A eso se llama un análisis descriptivo. Ahora, si quiero profundizar el tema, ¿sí? O el tema de investigación, que se puede, ¿no es cierto? Porque la parte más baja del nivel es lo exploratorio.
¿Se acuerdan de la pirámide? Luego subimos al descriptivo, al alcance. Luego nos inmersamos, nos sumergimos al nivel relacional y finalmente, por ahora, al nivel explicativo. Entonces, yo puedo manejar la misma investigación de pasar de descriptivo a relacional. Entonces, yo ya tengo los datos, ¿sí? Ya tengo los datos obtenidos de esas frecuencias y porcentajes. Entonces, yo puedo usar un método estadístico y siempre y cuando haya tenido dos variables como mínimo, ¿sí? Entonces, si tengo dos variables como mínimo, ya puedo hacer un análisis analítico, porque los datos que obtenga desde frecuencias y porcentajes, voy a usar métodos estadísticos como el odds ratio, chi cuadrado, riesgos relativos, relación de Pearson, etcétera, para poder analizar los resultados. Entonces ya no voy a analizarlo solo desde esa frecuencia y porcentaje que tengo 85% y 15%. En un nivel relacional ya tendré que cruzar las variables, ¿sí? Entonces diré versus el riesgo relativo, que me dice que es menor a 1, la fórmula matemática. Aquí yo interpretaré que existe un riesgo, un factor de protección del ibuprofeno versus el no usar ibuprofeno, ¿sí? Entonces ya estoy mejorando y profundizando mi análisis respecto a los datos obtenidos mediante bioestadística mucho más profunda y obviamente con los requisitos de que tenga por lo menos dos variables para poder hacer la asociación o relación o correlación o la causa-efecto. Entonces ese es mi segundo criterio. ¿Qué análisis voy a hacer en mi investigación? Si es análisis de tipo descriptivo o si es análisis de tipo analítico. ¿Comprendido esto hasta aquí? Sí, doctor. Sí. Bueno. Generalmente muchos investigadores o colegas, etcétera, que van a hacer o hacen investigación actual, tienen mucha confusión aquí, ¿sí? Porque no saben primero esta diferencia, que hay dos. ¿Qué análisis has hecho? Ah, el análisis descriptivo. ¿O qué tipo de análisis es? Análisis, me dicen, ¿no? Entonces, no, sepan que hay dos tipos de análisis. Y de acuerdo a esto, uno dirá, bueno, ¿qué tipo de estudio es? ¿Ya? Y otros les dije, ¿no? El otro día justo en una defensa me dice casi experimental. No existe el casi, o es experimento o no es experimento. Y él, porque haya leído casi, que en realidad es cuasi, no es casi. Entonces el cuasi, eso ya vamos a ver más adelante en el tema a qué se refiere, pero tienen esas falencias de no saber estos términos y los manejan a veces por libre albedrío sin una base teórica, ¿sí? Por eso es importante, y seguramente la hora completa me voy a quedar aquí, para que les quede claro y sepan usarlo. Porque además, esto no es, esta gráfica que está aquí, no la van a encontrar en ningún libro, por lo menos no en un libro americano, ¿sí? Yo he tratado de leer 2 o 3 libros de renombre y uno europeo para poder facilitárselos esto, ¿sí? Porque al final están en letras, no hay esquemas o hay esquemas muy vagos, y a veces les confunden más en vez de aclararles, ¿sí? Entonces les estoy facilitando algo para que puedan entender, como chuis, como dicen, ¿no es cierto? Entonces vamos al tercer criterio. Y el tercer criterio se va respecto a la temporalidad, o sea, el tiempo de estudio. ¿Cuántas veces yo recojo datos de cada individuo? Algunos me decían, por ejemplo, voy a empezar del error, ¿sí? Es transversal. ¿Por qué? Porque he estudiado tal fecha, hoy día, o he hecho un corte en el tiempo. Y les pregunto, ¿y cuándo es longitudinal? Ah, porque también he hecho un día, un corte de tiempo. Lo mismo, pues, ¿no es cierto? Entonces también tienen falencias en este concepto de longitudinal o transversal. Ya vamos a ver lo que es prospectivo y retrospectivo. Pero bueno, el criterio respecto a la temporalidad es cuántas veces yo recojo un dato o recojo un grupo de datos de cada sujeto a través del tiempo. Por ejemplo, yo quiero hacerles una endoscopía a cada uno de ustedes. Y seguramente
voy a tardar por lo menos entre que los duerman, se tranquilicen, se recuperen, les haga sones, ¿verdad? Por lo menos 1 hora y media, 2 en cada uno de ustedes. Entonces, por día, por requerimientos de equipo y todo eso, a mucho haré a 5 personas, ¿no es cierto? Entonces me pongo el plazo de hoy, ¿qué fecha es? 26 de agosto. No me acuerdo. Bueno, hoy, agosto, hasta todo el mes de septiembre, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo a unos 5 de ustedes les hago la endoscopía hoy, mañana por allá 2, pasado por allá otros 5, ¿sí? Entonces así, en el transcurso del tiempo yo los voy haciendo una endoscopía a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, en la temporalidad de agosto a septiembre, yo seguramente les voy a hacer en las, como ahorita están creo que 18 o 20. Bueno, a los 20 les voy a hacer una endoscopía, ¿sí? Entonces yo estoy recolectando en este caso un dato, ¿sí? Bueno, muchos datos, porque cuando uno hace la endoscopía es para ver epitelios, sangrados, coloración, textura de los tejidos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, puedo manejarlo como un dato o como varios datos. Entonces, pero el punto es que yo estoy recolectando una vez el dato o los datos a cada uno de ustedes, en, por ejemplo, 2 tiempos, ¿sí? Algunos hoy, otros mañana, otros después, otros de aquí a la otra semana, otros al otro mes, etc. Entonces, ese estudio, esa recolección de datos de cada uno de ustedes por única sola vez, se transforma en un estudio transversal, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo, yo solo estoy recogiendo un dato o un grupo de datos de cada uno de ustedes. Y listo, después no les he vuelto ni a tocar ni a ver nada. Entonces, eso le hace un estudio transversal. ¿Cuándo es un estudio longitudinal? Cuando a lo largo del tiempo, volvamos a tomar el mismo tiempo, agosto a septiembre, yo les tengo que hacer por lo menos, ¿sí?, 2 endoscopías. Entonces, yo les tomo, por decir, hoy a un grupo de ustedes, a 5 de ustedes, Ángeles, Ana, Diana, hoy todos los Anas. Después, no sé, Axel y Sergio, por ejemplo. Entonces, yo hoy les tomo o les hago la endoscopia. Perfecto. Y mañana otro grupo, pasado otro grupo, así. ¿Sí? Entonces, yo al primer grupo de hoy, de los que estoy haciendo endoscopia, de aquí a 3 semanas, les voy a volver a tomar o a hacer la endoscopia, ¿sí? Entonces, dentro de estos 2 meses, yo a cada uno de ustedes estoy recolectando datos ya en más de una oportunidad. En este caso del ejemplo, 2 veces, ¿no es cierto? Estoy recolectando 2 datos en distinto tiempo de cada uno de ustedes. Entonces yo por ahí en la primera encuentro úlcera péptica y por ahí en la segunda endoscopía de algunos de ustedes, no sé, es resolución o tejido en repitelización. Pero estoy tomando 2 datos a través de un mismo método y en una misma persona. Entonces eso le hace longitudinal. Longitudinal es cuando a lo largo del tiempo yo recolecto datos en más de una oportunidad de cada sujeto. Hoy les tomo su peso a cada uno de ustedes, de aquí a 2 semanas les tomo otra vez el peso y al finalizar el mes de septiembre les tomo el peso, les mido el peso. Entre cada uno de ustedes les estoy midiendo o recolectando del peso en 3 oportunidades. Entonces se amerita ser un estudio longitudinal porque estoy recogiendo datos de cada uno de ustedes en más de una oportunidad. En el segundo ejemplo son 3 veces, ¿sí? Entonces eso le hace la diferencia entre un estudio longitudinal y un estudio transversal. A lo largo del tiempo, ¿cuántas veces recogen los datos en cada sujeto? Si es una sola vez, entonces es transversal. Si es más de una sola vez, entonces es longitudinal.
¿Comprendido esto de la temporalidad? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, Sí, doctor. ya. Entonces, cuando hablamos de retrospectivo y prospectivo, retrospectivo cuando yo busco datos o recolecto datos pasados, ¿sí? Yo voy a una historia clínica y, bueno, empiezo a recolectar el peso, la talla y el índice de masa corporal, por ejemplo, de hace un mes. ¿Listo? Entonces eso le hace retrospectivo. Estoy recogiendo datos del pasado. Prospectivo es cuando yo, a partir de hoy hacia el futuro, voy a ir recolectando datos. Es decir, hoy les pediré, o de aquí a una semana seguramente les voy a medir el peso, la talla y el índice de masa corporal. Entonces eso le hace prospectivo. A través de un tiempo hacia adelante, si yo recolecto, o hacia atrás, recolecto los datos pasados. Entonces, nada más eso es retrospectivo y prospectivo. Ya vamos a ver luego cuáles son realmente prospectivos y cuáles son retrospectivos y cuáles son mixtos, además. ¿Dudas, consultas? Nada. Entonces, ya saben los tres criterios. Si hay intervención o si no hay intervención. Si es de un análisis analítico o si es un análisis descriptivo. Si es de colección de datos en más de una oportunidad a lo largo del tiempo, o si es recolección de datos en una sola oportunidad a lo largo del tiempo en cada sujeto. Entonces, esos tres criterios no se olvidan nunca. Ahora vamos a entrar a esos subgrupos o temas de los que se viene esta combinación. Porque si yo hablo de un estudio de prevalencia, ¿sí? Vamos a quedarnos por ahora con prevalencia, ustedes van a leer en algún título, en una investigación, estudio de prevalencia del Chagas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, primero en su cabeza ya saben que prevalencia es casos antiguos más casos nuevos, listo. Pero si dice estudio de investigación o estudio de una investigación de prevalencia, entonces usted directamente va a analizar qué tipo de diseño es. Entonces van a decir que prevalencia es observacional, descriptivo, transversal. ¿Sí? Si ven algún estudio de incidencia, entonces van a decir, es un estudio observacional, descriptivo y transversal. Entonces, ya se van a ir dando cuenta a qué se refiere con una palabra dentro de qué tipos de diseño o tipos de estudios se encuentra el tema que están viendo. Vayamos a esto de serie de casos. Ustedes cuando hagan la residencia, por la reglamentación y normativa, cada semana tienen que defender un caso clínico, ¿sí? O sea, es investigar sobre un caso clínico. Eso significa sobre un paciente. A medida que si son 3 residentes o 4, 5, etcétera, bueno, terminan el ciclo de rotación y luego se programan otra vez cada semana. ¿Sí? Eso es siempre. Luego tienen otra investigación que es de serie de casos. ¿Sí? Y la serie de casos ya ustedes a lo largo de un año, que es cada 3 meses, si no me equivoco, en algunos y otros en cada 6 meses, tienen que agarrar un grupo de pacientes con la misma enfermedad, pero que no pase de los 10 pacientes. Es decir, de 2 a 10 pacientes ya se transforma en una serie de casos. Por eso dice serie de casos. Y cuando pasa más de 10 pacientes de estudio, ya lo podemos manejar como prevalencia o incidencia. Obviamente muy poquitos números, pero ya se puede considerar como prevalencia o incidencia. ¿Sí? Si ustedes escuchan, se hizo una serie de casos en el hospital de la Caja Nacional de Salud. Ustedes ya sabrán que si hablan de serie de casos en un estudio observacional, de análisis descriptivo y de corte transversal. ¿Sí? Comprendido esta parte. Y lo mismo con los diseños estudios ecológicos. Ya vamos a ver qué es los diseños ecológicos y algunos otros ejemplos que en realidad no los vamos a profundizar, pero sí los van a conocer. ¿Sí? Entonces, vean, si hablo de prevalencia o incidencia, ya sé a qué me estoy refiriendo: transversal, descriptivo y observacional. Vamos al otro grupo. Y ustedes ya han debido escuchar de diseños de casos y controles y de cortes.
hoy por hoy, con la actualización en el mundo, ya se habla de estudios híbridos. Ya vamos a ver a qué se refiere híbridos. Entonces, un estudio de casos y controles agarra grupos, ¿sí? Porque, o sea, dos grupos, uno de comparación y otro de la enfermedad, que es lo que le diferencia a este tipo de estudios de transversales, descriptivos o observacionales, porque al final solo es un grupo entero. ¿Sí? Aquí yo lo separo en dos grupos. Esta selección o separación de grupos es en forma no aleatoria, es decir, yo por conveniencia colecciono 30 a este grupo y 30 a este otro grupo. ¿Sí? Entonces, los estudios de casos y controles se enfocan de investigar los datos hacia el pasado. ¿Sí? Es decir, hoy uno de ustedes está con artritis reumatoidea y bueno, hacia atrás yo voy a buscar y recolectar los datos. Se habrán tenido ácido úrico elevado, se habrán tenido dieta hiperproteica en su vida diaria, se habrán tenido consumo de bebidas alcohólicas, etc. Entonces, hacia atrás estoy investigando. Pero ahora es grupal, acuérdense. Aquellos grupos que están enfermos con artritis reumatoidea y al otro grupo que no está enfermo con artritis reumatoidea. ¿Sí? Ojo. Y a ese grupo que no está enfermo con artritis reumatoidea, también voy a buscar los datos de ácido úrico elevado, de consumo de hiperproteica, de consumo de bebidas alcohólicas, etc. ¿Sí? Entonces, también estoy buscando esos mismos datos en el grupo como tal de enfermos y en el otro grupo que no están enfermos. ¿Sí? Entonces, eso es casos y controles. Y aquí viene el término retrospectivo. ¿Sí? Cuando uno escuchen un estudio que se ha hecho de casos y controles, se está refiriendo entonces a un estudio observacional, porque no está interviniendo, de análisis analítico, porque está combinando o relacionando ya variables, mínimamente dos, y del longitudinal retrospectivo. Longitudinal porque hoy al grupo o a los dos grupos les he medido su ácido úrico, les he preguntado si hoy han consumido bebidas alcohólicas, si les he preguntado si estaban con una dieta hiperproteica hoy. Estoy recortando el segundo grupo de datos hacia atrás, ¿sí? Del mes de diciembre de 2019. Han consumido bebidas alcohólicas, su ácido úrico, cuánto estaba en historia clínica y si han tenido una dieta hiperproteica. Entonces, retrospectivo. Vayamos al otro extremo, los estudios de cohortes, ¿sí? No de cortes. Los estudios de corte, la diferencia con el de casos y controles es simplemente que es prospectivo. Es decir, primeramente va a haber dos grupos también, un grupo de la enfermedad y un grupo no enfermo. Pero los va a ir observando a lo largo del tiempo futuro. ¿Sí? Hoy les tomo a un grupo de ustedes como artritis, con artritis reumatoidea y al otro grupo no. Hoy les mido su ácido úrico, les pregunto si han consumido dieta, no sé, por ejemplo, ¿no? Rica en proteínas y si han consumido alguna sustancia alcohólica. Lo mismo al otro grupo. Entonces, de aquí a, por decir, a una semana, les vuelvo a medir su ácido úrico y les vuelvo a preguntar. De aquí a un mes, les vuelvo a controlar estos datos, ¿sí? A cada grupo y a cada persona. Entonces, estoy recolectando varios datos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, eso le hace prospectivo. ¿Sí? Y por eso es la diferencia de un estudio de casos y controles. Recolectar más de una vez los datos, pero a lo largo del tiempo futuro. Mientras el casos y controles es recolectar más de una vez los datos, pero en el transcurso del tiempo pasado. ¿Sí? Eso nada más la diferencia entre casos y controles. Ahora, si hablo de, o encuentran a un estudio, o que diga, de cortes, ustedes simplemente van a decir, es un estudio observacional, porque no están interviniendo, es un de análisis analítico y de corte longitudinal prospectivo. ¿Sí? Entonces, vean las diferencias y las cualidades de cada estudio, ¿no? Y antes, miren, hasta hace 10,
10, 15 años, esta era la ley, ¿sí? Casos y controles y cortes. Pero bueno, como todo evoluciona, ya empezaron a decir, bueno, si unos prospectivos, los retrospectivos, ¿por qué no buscamos algo mixto, no? Y ahí se creó los estudios híbridos, ¿sí? Y esos de estudios híbridos nada más son los ambispectivos, ¿sí? Es otro sinónimo, que con eso lo van a encontrar generalmente en la bibliografía. Ambispectivos significa que están siendo antes y después, es decir, retrospectivos y prospectivos. Y a esos estudios por ahí se les llama híbridos. Imagínense que mis docentes de mí no conocían estos estudios híbridos. Entonces, si hoy les comento que hay esto, seguramente se van a colgar, ¿no? Si es que siguen vivos. Porque ellos han estudiado bajo la vieja escuela de esos conceptos, ¿sí? Pero, como les digo, en toda materia, en toda especialidad, sobre todo en salud, evoluciona también, ¿sí? Nada es dogmático, les había dicho. Entonces, también encontramos los estudios híbridos, que es recolectar más de un dato antes de la enfermedad y después por ahí de la enfermedad, ¿sí? A eso nos vamos. Que también se encuentran como estudios híbridos o también llamados ambispectivos. Entonces sabemos que son observacionales, analíticos y simplemente longitudinales, retro y prospectivos. ¿Comprendido hasta aquí? Vean que la madre para decir o clasificar estudios es primero si es observacional o es experimental. Luego vienen los otros criterios, ¿sí? Ahorita estamos dentro del mundo de los observacionales, descriptivos, analíticos, transversales y longitudinales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? ¿Nada de nada? Bueno, entonces ahora nos vamos a ir al grupo de los de intervención, de los experimentales o de los ensayos clínicos, ¿sí? Donde ya no soy un simple espectador desde colector de datos. Aparte de ser recolector de datos y observando, también voy a intervenir en el fenómeno durante la investigación. Es decir, yo voy a decir quién tiene que tomar qué medicamento o qué no tiene que tomar, o voy a generar algo para modificar ese fenómeno que es este dato. Y ahí tenemos este otro grupo, que son los ensayos clínicos, los ensayos de campo, los ensayos comunitarios y los estudios ecológicos antes y después, ¿sí? Vean que aquí tenemos dos tipos de estudios ecológicos. Uno que está dentro del grupo experimental, longitudinal y analítico, y otro que está dentro del grupo observacional, descriptivo y transversal. Ya vamos a ver la diferencia, ¿sí? Bueno, el punto es, en este grupo, que vamos a intervenir, vamos a tratar de modificar, para bien o para mal, pero se interviene en el fenómeno para modificar. Y es por eso que tenemos estos tipos de estudios. El ensayo clínico es cuando ustedes van a hacer un experimento dentro de un hospital, ¿sí? O dentro de un área de salud donde va a estar controlado el paciente. El de campo, bueno, también van a experimentar, pero no va a estar dentro de un área de salud. Por ahí va a estar en su casa y no lo van a poder controlar. Los ensayos comunitarios ya se refieren a comunidades, poblaciones grandes, ciudades, departamentos, países, ¿sí? Donde comparamos entre ciudad y ciudad, ¿sí? Entre Cochabamba y Sucre. Estoy comparando y estoy experimentando en una de las dos ciudades. Y luego tenemos los estudios ecológicos, que son el antes y después, que también son mega investigaciones porque toman toda la población, sea de comunidades, departamentos, países, toma toda la población, pero en este tiene una peculiaridad con el anterior, que aquí solo existe un grupo donde estás experimentando de forma directa y usas cualquier otra comunidad en igual de condiciones, pero que la pones simplemente por poner para luego evaluarla. ¿Sí? Ya vamos a entrar con la diferencia como tal.
Pero entonces esta es la clasificación, ¿sí? Según los criterios. Entonces, el primer criterio es si hay intervención o no. Si existe intervención, es un estudio experimental. Si no existe intervención, es un estudio observacional. Segundo criterio, ¿cómo es el análisis o el método estadístico? Entonces, si es de análisis descriptivo, entonces seguramente estoy manejando una sola variable y la voy a analizar a través de la bioestadística de frecuencias, números y porcentajes, que nada más estima el parámetro de la población. Si voy a hacer un análisis analítico, entonces seguramente tengo mínimamente dos variables, y esas dos variables voy a ver la relación entre ellas, desde el punto de vista relacional, correlacional, de chi cuadrado, ratio, Pearson, etcétera, de bioestadística. El tercer criterio en la temporalidad es cuántas veces recojo la información de cada sujeto de estudio. Si solo voy a recoger una sola vez el dato o los datos de cada individuo a lo largo del tiempo, solo es transversal. Si voy a recoger el dato o los datos en más de una vez de cada individuo, ya lo convierte en longitudinal. Y aquí hablamos de longitudinal o transversal, pueden ser prospectivos o retrospectivos. Y el híbrido, según la temporalidad nada más, es mixto o también lo llaman y más conocido como ambispectivo. Claro, cristalino, todo esto. Sí, doctor. Sí, doctor. Pregunte. Doctor, ¿no puede ser un análisis analítico prevalencia, incidencia, verdad? ¿Y es imposible? Lo básico es que puedas llegar a hacer un estudio de prevalencia, ¿sí? Acuérdense de la pirámide que se ha mostrado. Muy bien, has hecho un estudio de prevalencia, perfecto, que es descriptivo. Luego, puedes profundizar y pasar ese estudio descriptivo a un estudio analítico. ¿Sí? Acuérdense del ejemplo que les he dicho de la diabetes y los factores de riesgo. Yo lo puedo analizar solo como porcentajes y frecuencias en un nivel descriptivo. Y lo puedo manejar como un estudio relacional, comparar variable con variable, es decir, diabetes con fumar, diabetes con obesidad, diabetes con sedentarismo. Ya veo la relación, estoy subiendo el nivel. Y a futuro incluso puedo pasarlo a nivel explicativo. Entonces, la evolución es esa. Es decir, yo les enseño a sumar y a restar, luego les enseñaré a dividir y a multiplicar, y luego posteriormente con sumar y restar y multiplicar y dividir sabrán hacer ecuaciones. Es el mismo paso en la investigación. Pueden comenzar directamente a un nivel analítico, ¿sí? A un nivel de análisis analítico, sí. Pero obviamente tienen que tener primeramente los datos descriptivos, ¿no es cierto? Ese análisis descriptivo. Entonces, se puede hacer, puede evolucionar de menor a mayor, según la pirámide. Obviamente aquí el requisito es, cuando damos estudios descriptivos, generalmente a veces se maneja una variable. A esa variable quieres pasarle a un nivel relacional, pero ¿con qué otra variable vas a ir a comparar o a hacerle tocar? ¿No es cierto? Entonces, mínimamente en el variable, en la investigación descriptiva, tal vez has recolectado otras variables más y luego recién puedes pasar al nivel analítico. ¿Sí? Sí, entiendo. Bueno, otra cosa. Ahora, esto también, el otro curso me preguntó esto. ¿El estudio de prevalencia es descriptivo, digo, retrospectivo y prospectivo o cuál es? ¿Qué creen que es el estudio de prevalencia? Retrospectivo, doctor. Sí, retrospectivo. Ya. ¿Cuál es el concepto de prevalencia? Podría ser mixtas, doctor, porque es casos nuevos y casos antiguos. Perfecto. ¿Sí? En esencia, si nos vamos al si es retro o prospectivo, el estudio de prevalencia por el concepto es mixto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, por decir hoy día,
voy a recolectar datos de enfermos con coronavirus. ¿Sí? Entonces, tal paciente enfermo, tal otro paciente, otro enfermo, listo. Pasado, retrospectivo. Y mañana, seguramente voy a identificar otros pacientes que tienen coronavirus. Entonces, así. Entonces, estoy tomando a lo largo del tiempo datos pasados y datos futuros. Pero en esencia sigue siendo transversal porque solo estoy recolectando un dato por cada paciente, ya sea los pacientes que se hayan registrado antes o a los pacientes que voy a registrarlos después, pero un solo dato. Mientras que el de incidencia, acuérdense, son simplemente casos nuevos, ¿no es cierto? Entonces, hoy quiero estudiar, pero de aquí a futuro, no me interesan los casos de coronavirus que ya hayan sido diagnosticados, sino me interesan los casos nuevos que hoy aparezcan. Entonces es un estudio prospectivo, pero sigue siendo transversal porque estoy tomando un dato a cada paciente, no más. ¿Sí? Entonces eso también para ir diferenciando. ¿Alguna otra duda, consulta más? Pero esto es lo que tienen que entender para saber el tipo de estudio. Esto es la frutilla del postre, ¿sí? Pregunten, no tengan miedo, porque esto seguramente va a entrar a su examen. Mientras más claro esté aquí hoy en vivo y en directo y faltando pocos días, mucho mejor, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué era el ensayo de ¿Nada? campo? Continuamos entonces. El ensayo. Ya, ahí te vamos a dar el ejemplo con ensayos de campo. Ensayo clínico o ensayo de campo, la única diferencia es que uno es dentro del hospital o un establecimiento de salud, donde uno va a estar controlado y el otro va a estar en su casa seguramente, en un lugar donde no es un establecimiento de salud y no va a estar controlado. ¿Sí? Entonces yo quiero darle, les agarro a uno de ustedes dos, les digo, bueno, tú que estás con fiebre, hipertensión y mialgias, quiero darte y te voy a dar el dioxadol. ¿Sí? Si yo te estoy dándote la dosis correcta, estoy viendo que tomes en el respectivo horario el medicamento. ¿Sí? Te estoy controlando dentro de un hospital. Mientras el campo es, sabes que tú estás con estos síntomas y en tu casa a las 10 de la noche vas a tomar el dioxadol. Perfecto. Entonces, pero yo no sé si al final lo ha tomado, no lo ha tomado, habrá sido a las 11, a las 12 o inmediatamente que se ha salido lo ha tomado. Entonces no lo estoy pudiendo controlar. Entonces esa es la diferencia entre ensayo clínico y ensayo de campo. Doctor, ¿el ¿Alguna otra duda? ensayo clínico puede ser aleatorio o el investigador tiene que escoger? Eso no se preocupen que vamos a ir a profundizar después. Ahorita les estoy dando los básicos. El ensayo clínico, y para adelantarnos, ya que has preguntado, y se confundan más y no den buenas respuestas en su examen. El examen clínico, primero es con dos grupos. O sea, si es con grupo de control o sin grupo de control. Luego, si el grupo, la selección de grupos es aleatorizado y no aleatorizado. ¿Sí? Eso, o también llamados randomizados. Y luego, si la intervención va a ser ciego, doble ciego, triple ciego, etc. Entonces, ya van a ver la ramificación luego de estudios de ensayo clínico. Por ahora esto es lo básico para que empiecen el concepto. Después, la otra semana, en el mismo tema, vamos a ver exclusivamente cuáles las formas, los métodos, qué características tiene el ensayo clínico, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí es donde también interviene el cuasi experimental. ¿Sí? Entonces, el cuasi experimental, por ejemplo, es un estudio no aleatorizado. La única diferencia con el otro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta?
Si yo les pregunto en su examen, la serie de casos, ¿qué tipos de estudio es? Me dirán en su respuesta. Es un estudio observacional, transversal y descriptivo. O transversal, descriptivo, observacional. Observacional, descriptivo, transversal. ¿Sí? Así me van a ir respondiendo. Los estudios ecológicos de antes y después, ¿qué tipos de estudios? Es experimental, analítico y longitudinal mixto, ambispectivo, porque es de antes y después. Pero la base es esta, para que luego me entiendan con los ejemplos de casos clínicos que les voy a dar, a qué se refiere y cómo se hace. Y cuando terminen este tema, ya sabrán, pues, si los que están estudiando el dióxido de cloro en la cárcel habrán hecho bien el estudio, ¿no? O para una aberración que no está aquí, está esa investigación. Ya ustedes van a ir analizando eso. A ver. Ya. ¿Claro esto? Para seguir avanzando. De todas maneras, hasta donde avancemos, se los voy a subir al eCampus, ¿sí? Para que estudien y lo lean. Vean que no hay en este sectorcito estudios, ¿sí? Estos los estudios macro, estos tres grupos, ¿no? No existe, por ejemplo, el experimental, descriptivo y transversal. No existen esos estudios. Bueno, tal vez ese de dióxido de cloro aparezca ahí, ¿no? ¡Wow! Magia, nuevo estudio. Ya, no hay nada más, ¿no? Entonces, continuaremos. Y aquí vamos a ir tomando ejemplos, ¿sí? Ejemplos primeramente, de algunos que no vamos a llegar a tocar, ¿sí? Porque al final estos ensayos de campo, ensayos comunitarios, estudios ecológicos, tanto descriptivo y analítico, necesitan mucho recurso y necesitan mucho más de seguimiento de un comité, ¿sí? Entonces, a lo mucho que van a llegar a hacer, y en lo mejor de los casos, potencialmente es un ensayo clínico porque van a estar dentro de un hospital. Obviamente, dentro del hospital está mejor controlado por las enfermeras, por otros médicos, criterios con junta médica, etcétera, ¿no? Para poder tener ese respaldo. De todas maneras, necesitan conocerlo y se los voy a dar en qué consisten el ensayo de campo, comunitario, ecológicos, ¿no? De los dos lados, ¿sí? Entonces, vamos a pasar. Y luego, después de eso, vamos a profundizar ya esto la otra semana directamente. Lo que es prevalencia, incidencia, lo que es cortes, híbridos, casos y controles, y lo que es ensayo clínico. Entonces, vamos a ver este grupo de estudios que los necesitan conocer, pero que no los vamos a profundizar, ¿sí? Y obviamente voy a tener que nombrar el ensayo clínico como tal, porque es un parámetro para que luego me entiendan. Y lo que les decía hace rato, los ensayos clínicos se hacen dentro o con los pacientes o el paciente hospitalizado. Y hospitalizado puede ser dentro de un hospital o dentro de algún establecimiento de salud, que pueden tener diferentes características, ¿no es cierto? Pero a eso se les hace ensayo del paciente hospitalizado. ¿Y por qué? Porque se los puede controlar. Es decir, quien le dé el medicamento, se le está dando la medicación correcta, en dosis correcta, vía correcta, horario correcta, y que haya tomado o se haya, a través de una vía venosa, se le haya dado el medicamento. Entonces, esa es la peculiaridad del ensayo clínico. Por ejemplo, ¿no? La experimentación de un nuevo medicamento es uno de los dos grupos. Obviamente, ya hablando de experimentales, sí o sí, o tendría que tener en lo ideal dos grupos para comparar. Porque a un grupo le puedo dar el medicamento que yo quiero ver su eficacia y eficiencia, y al otro grupo le puedo dar cualquier otra cosa, un placebo, generalmente se llama, ¿sí? Entonces, para ver, luego al final del estudio, a ver quién ha obtenido resultados positivos, negativos, o los dos son prácticamente iguales, ¿no es cierto? Entonces, en estos grupos. La información se evalúa de forma individual, o sea, se hace sujeto por sujeto. Yo a cada sujeto voy recolectando los datos exclusivos y los voy analizando.
Por eso es que se hace a veces en grupos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, esto de la vacuna. Entonces me dirán, pero si la población está fuera en sus casas y se han vacunado y todo eso. No, esa es la última fase de la elaboración de una vacuna. La primera fase han agarrado primeros sujetos, bueno, aparte de los animales y todo eso. La primera fase han agarrado personas. Primero un grupo de 10, de 15, de 30. Luego un grupo de 100. Luego un grupo ya que está en la tercera fase de miles, ¿no es cierto? De cientos. Pero esos primeros humanos, donde han practicado la vacuna, han tenido que ser controlados y dentro de un establecimiento de salud. Obviamente dentro de un hospital no los voy a poner a los 150, por ejemplo, pero les ubicaré en un lugar adecuado donde estén bajo supervisión médica, ¿sí? Pero en esencia eso es un ensayo clínico. Ahora, ¿por qué les voy a nombrar esto anticipadamente? Porque luego lo vamos a profundizar después. Para que vean la diferencia con el ensayo de campo, ¿sí? En el ensayo de campo no hay un control hospitalario, ¿sí? Es decir, le dices, bueno, señor, ¿sabe qué? Este medicamento tiene que tomar. Y bueno, pero tiene que tomar a las 10 de la noche con un vaso de agua bioral y una tableta. ¿Sí? Entonces, perfecto, el señor toma su medicamento y a las 10. Anotadito más se lo daré, ya. Pero yo no sé al final si a las 10 de la noche habrá tomado o no primero, habrá tomado a la hora o no. Tal vez con el medicamento se haya tomado algún mate, algún otro medicamento, ¿sí? Entonces puede estar modificando la acción del medicamento como tal. Entonces no lo estoy controlando, al final no sé si realmente ha cumplido al pie de la letra esa prescripción, ¿no es cierto? Entonces, el ensayo de campo a veces es así. Y, por ejemplo, esto de la vacuna no aplica aquí porque se les ha inyectado dentro de un establecimiento de salud, ¿no es cierto? Entonces ya han sido controlados. Y la última fase, bueno, aquí no estás vacunándole en su casa, sino están viniendo a tu establecimiento, lo estás registrando y todo eso, ¿no? Entonces, es la diferencia de ensayo de campo con ensayo clínico, donde la experimentación es en su domicilio prácticamente, ¿sí? De los pacientes. La información se evalúa otra vez a nivel individual o se hace sujeto por sujeto. Pero aquí hay un sesgo, ¿no? O sea, ¿habrá cumplido? ¿No? ¿Habrá tomado? ¿No? ¿Habrá tomado solo eso? ¿Habrá tomado otros medicamentos más? Entonces, esa es la duda que siempre te va a generar ese tipo de ensayos. Pero, al fin y al cabo, tienen un buen nivel de investigación. Porque, en principio, manejamos, ¿no? 30, 40, 50 pacientes por grupo. Es decir, de alguna manera, y además son voluntarios, ¿no? Y a veces dentro de los voluntarios son aleatorizados. Entonces ellos también van a saber o quieren la mejora, ¿no? Entonces a veces han su predisposición a cumplir las indicaciones. ¿Sí? Pero no se descarta un pequeño sesgo de mala información o falsedad de información respecto a estos errores. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre ensayo clínico y ensayo de campo. Luego tenemos los ensayos comunitarios, es decir, aquí agarra ya no dos grupitos de 30 personas o de 50 personas, agarro la población de Yamparaes y la población de Yotala, o la población de Sucre y la población de Tarija. Listo. Entonces, a esa toda masa de gente se la va a estudiar. Y ya no por ahí uno por uno, sino haciendo promedios, ¿sí? Entonces, dice, los experimentos en comunidades, municipios, barrios, etcétera, la evaluación de la información se trabaja con promedios poblacionales. Es decir, ¿cuánto ha sido? Yo reúno los datos, obviamente, por decir de la glucemia, por decir de las ciudades, de los habitantes, de los 200.000, por ejemplo. Entonces, ya, reúno de todos sus glucemias, digo, ahora saco un promedio. ¿Cuánto es el promedio de esta población? ¿Listo? Entonces, ahora me voy a Cochabamba y digo, bueno, de esta población, ¿cuánto es su glucemia? Obviamente uno por uno y luego saco un promedio. ¿Listo? Ahora comparo esos promedios. A eso se refiere con evalúa los promedios poblacionales. Pero los mismos criterios que aplico a un grupo de experimento y a otro grupo de control, es decir, a la ciudad de Sucre, por ejemplo, les daré la dexametasona y a los de Cochabamba les daré otro medicamento o un placebo.
Ninguno de los dos obviamente sabe que se dan. Entonces yo luego evalúo a ver a quiénes les ha favorecido más la dexametasona, a qué población, y a qué otra población no les ha favorecido, o el placebo, o por ahí les ha favorecido también, ¿no es cierto? Pero sigo haciendo el experimento como tal, pero con dos grupos, pero grandes, inmensos, ¿no? Ya poblaciones enteras. A eso se refiere el ensayo comunitario. Y luego tenemos los estudios ecológicos, ¿sí? Del antes y después. Que la única variedad, es decir, porque también los estudios ecológicos ven magnitudes de población gigantescas. Aquí ya podemos hablar incluso de millones, ¿sí? Pues si yo quiero hacer no sé, la evaluación de impacto del programa de salud de Carmelo, ¿sí? Que es para los viejitos. ¿Cuánta población de adulta tendré en Bolivia? ¿No? Entonces, 2 millones por lo menos, ya listo. Entonces estudio en esos 2 millones. O puedo agarrar también ciudades. Quiero estudiar como dice aquí, la desnutrición infantil entre los niños menores de 5 años de la ciudad de Santa Cruz y la ciudad de Cochabamba, ¿sí? Entonces, voy a eso. Pero al final, ¿cuál es la diferencia? Que en estos grupos poblacionales de comparación, haber dicho que los criterios en principio son aleatorizados, y luego vamos a profundizar, o sea, cómo separo los grupos. A un grupo sé que le estoy dando yo el medicamento y a otro grupo sé que le estoy dando un placebo. Aquí nada más se maneja un solo grupo y escoges cualquier otro grupo para comparar nada más, ¿sí? Es decir, no vas a experimentar como tal en el grupo de control. Por eso es que estos estudios se manejan más para la evaluación de impactos del programa de salud, porque son algo macro, ¿sí? También obviamente maneja o evalúa los promedios poblacionales, ¿sí? No por sujeto como se hacían los ensayos clínicos o en los ensayos de campo. Dice, estudios que en su inicio, vean esto, no han sido diseñados para hacer un experimento, ¿sí? O sea, nació como un no experimental, porque les decía, no agarraban dos grupos poblacionales como tal y a uno le daban el medicamento y a otro no. En principio aquí agarras un grupo para dar el medicamento y al otro grupo puedes agarrar cualquier otra población similar y nada, solo evalúas la variable que tengas que comparar, ¿sí? Entonces, para el análisis de la información se está estructurando como si un grupo, ¿sí? Como si un grupo hubiese sido intervenido, ¿sí? Como un falso, podríamos decir, estudio ecológico, ¿sí? Y el otro grupo de manera intencional, o sea, se puede hacer una evaluación de cómo estaba antes y cómo está después. Por eso es ese término de antes. Pues, vayamos con el ejemplo, para que me entiendan más. Ustedes saben que existía, bueno, ya no, porque lo han quitado, decía nomás, el programa de unidades de nutrición integral, ¿sí? Es decir, que tenían una estructura física, económica, sostenible, medicamentos y personal, para justamente contrarrestar el estado malnutricional de los niños menores de 5 años. Así que principalmente fue enfocada a comunidades, no tanto a ciudades, porque ahí es donde más encontramos malnutrición, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, bueno, se ha lanzado el programa y quiero evaluar el efecto o el impacto de la unidad de nutrición integral sobre menores de 5 años. Perfecto. Yo agarro el municipio con unidades, porque recuerden además que a veces no en todos lugares se implementa cualquier seguro o cualquier programa de salud, ¿sí? Por ejemplo, yo en Sucre puedo tener el programa a nivel departamental, como tal, de programa de nutrición integral en menores de 5 años, pero ya la implementación depende, ¿no?, de cada municipio. Y algunos municipios por ahí se han atrasado o no tendrán plata, o al final no lo han hecho, y algunos sí, ¿no es cierto? Entonces, esos de algunos sí los voy a medir el impacto, pero lamentablemente no puedo compararlos con todo el total porque algunos no lo han hecho, ¿sí? Entonces, agarraré el municipio que ha implementado el programa de unidades de nutrición integral en menores de 5 años, ¿sí? Por decir, Yotala ha sido favorecido con el programa y lo ha implementado. Versus el municipio de Sucre, que no lo ha
ni siquiera lo ha tocado el tema, el programa, y no ha implementado. Pero de todas maneras me va a servir como para comparar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere como que si hubiese agarrado a una población para experimento. Y no es así, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un municipio con la unidad de nutrición infantil, que sería el grupo de intervención, versus el municipio sin esa unidad de nutrición infantil, que sería mi grupo de control. Es decir, Sucre, el grupo control, y el grupo de intervención, Yotala. ¿Sí? Entonces, evaluamos la prevalencia de malnutrición infantil por municipio. Yo lo evaluaré antes de implementar, obviamente, el programa. ¿Cuál es el estado nutricional de los niños de Yotala? ¿Había nutrición, buena nutrición, malnutrición? ¿No es cierto? Esos dos. Luego viene el programa de nutrición integral y luego posteriormente los vuelvo a controlar a esa población menor de 5 años. Hay malnutrición, buena nutrición. Entonces, a eso se refiere el antes y después. Tengo dos datos previos al programa y posteriores al programa. Entonces, a eso se refiere el antes y después, porque se evalúa la línea base, es decir, por ejemplo, aquí poniendo de tiempo, ¿no? Antes del 2009, o sea, el 2009 se lanzó por sí este programa, entonces, antes de que se lance, yo habré evaluado el estado nutricional de los niños menores de 5 años, ¿sí? Y luego, posterior al 2009, por ahí en 2017 o 2019, estoy volviendo a controlar el estado nutricional de los menores de 5 años, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el antes y el después. Obviamente, luego evalúo el estado nutricional como tal y el impacto del programa de nutrición integral en menores de 5 años de Yotala versus el estado nutricional de un municipio como Sucre que no ha implementado el programa de nutrición integral en menores de 5 años. Entonces, a eso se refiere principalmente este estudio ecológico del antes y después, ¿sí? Hay estudios, por lo general, como este, que no es pues de hacerlo en un año, a veces llevan décadas, ¿sí? Ya vamos a ver cuando nos toque el ejemplo de introducirnos, por ejemplo, en el nivel o en el estudio de experimental, en el ensayo clínico como tal, porque al final ahí ven causa-efecto, ¿no es cierto? Un nivel explicativo. Ese estudio que dice, ¿no?, que el fumar provoca cáncer, ese estudio para decir que el fumar provoca cáncer, ha durado casi 47 años ese estudio de investigación. Entonces, miren que no siempre se hace en un mes, en un año, 3 años. Ese estudio para ver causa-efecto de que el fumar provoca cáncer pulmonar ha durado casi 47 años de estudio para finalmente decir el fumar es causa del cáncer pulmonar. Y así pueden ir variando los tiempos. Por eso es que a veces no se hacen pues, ¿no?, los estudios experimentales, porque durante ese lapsus de tiempo que uno estudia necesita pues, recursos, no solo para la subsistencia de cada investigador, sino para llevar a cabo los proyectos. Por ejemplo, esto de voluntarios para las vacunas, sí, en cierta parte, hoy por hoy, bueno, por la necesidad, dice, sí, yo quiero ser voluntario y yo sé que en lo posible me van a hacer bien. Pero a veces en otras patologías y antes de esto no era así, o sea, ya pides voluntarios, pero ¿eran cuántos? Y al final tenías que pagarles también, ¿no?, para que sean voluntarios, eran solo voluntarios. Bueno, obviamente después los aleatorizabas, decías, bueno, a tal grupo voy a dar el medicamento y a tal grupo no. Pero se necesitaba igual recursos. Entonces, no es fácil en cuanto a tiempo y a dinero hacer estudios experimentales, ¿sí? Por eso es que hace muy poco, sobre todo en estos países subdesarrollados de Latinoamérica, sí, claro, vamos a hacer. Porque en los otros países les pagan por hacer investigación. Entonces, con gusto, pues hacen, ¿no es cierto?, más investigaciones, con gusto. Mientras aquí de nuestro bolsillo prácticamente sale para hacer investigaciones. Entonces, eso también la falencia en cuanto a esta parte del mundo donde tenemos poca investigación porque no hay ese estímulo en primer lugar y porque realmente es no solo para que estés económicamente bien, sino porque realmente es costoso hacer estos estudios. Estos estudios de impacto, por ejemplo,
por lo general lo hacen bajo sustento económico de un departamento, de la gobernación, de una alcaldía o del Ministerio de Salud o de un SEDES. A las 2.000 personas les va a llevar su gasto de tiempo y de recursos económicos, ¿no? Entonces no es fácil, por eso a veces es sustentado por eso. Porque de todas maneras lo tienen que hacer en primer lugar y bueno, porque el factor económico influye. Pero uno de por sí solito que quiere hacerlo lo puede hacer, pero va a tener que pagar o gastar mucho dinero, ¿no? Para hacer un estudio así. Y ojalá después del estudio, por lo menos les reconozcan, ¿sí? Por lo menos les reconozcan, ¿sabe qué? Gracias, doctora, por haber hecho la investigación y haber gastado, no sé, $15,000 en la investigación. Le daremos por lo menos el certificado de reconocimiento, como ha contribuido a la sociedad, no sé, por lo menos, ¿no? Pero ni eso les dan, ni un certificadito. Hay un caso de una doctora en Beni. Bueno, Beni geográficamente es islas, ¿no es cierto? Cruzadas por ríos prácticamente. Pero en el caso de, ¿cómo se llama esta enfermedad? Antivirus, que están los ratones, ¿no es cierto? Hay pueblitos chiquititos dentro del todo el departamento del Beni que tienen este agente infeccioso y obviamente los roedores con esta gente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se diseminan? ¿Por qué no llegan? Porque al final los ratoncitos no saben nadar, pues, ¿no es cierto? Y en el río siempre están sus depredadores, son las víboras, anacondas, víboras, cocodrilos, etc. Entonces, chao, se lo comen. Entonces, por eso no se... Pero a medida que vayan construyendo puentes, carreteras, ¿no es cierto? En algún momento se va a diseminar, se va a colar el ratoncito y sí, listo, vámonos a la ciudad, así, ¿no? Listo. Pero es un factor de barrera geográfico, ¿sí? Pero al que quiere ir, hay una doctora ahí, en esas islas. Yo no iría, la verdad, he ido a conocer, pero yo no iría a trabajar ahí, ni pagada por $1,000,000. Pues, estados de condiciones lamentables y valoro mucho a los doctores que trabajan en esos lugares. Pero ha hecho una investigación respecto al antivirus, ¿sí? Ha hecho una investigación de tipo relacional, sobre todo. Y ha sido, creo que ha gastado como unos $7,000 de su bolsillo. Y al final, los resultados de la investigación, el Ministerio de Salud, así, ni gracias le ha dicho, ¿sí? O sea, ni le ha dado importancia. Y la doctora, ¿qué ha hecho? Bueno, ha visto porque gracias a Dios hay otras instancias en otros lados donde dicen, bueno, valoran tu trabajo. Y lo ha publicado en una institución francesa, ¿sí? Dependiente de Francia. Muchachos los franceses. Gracias, doctora, por estar colaborando. ¿Cuánto ha gastado? 7,000. Bueno, tome los 15,000. Le han devuelto el doble de lo que ha gastado y le han dado un certificado, ¿sí? De investigadora como tal. Vean que en tu propio país, con lo sacrificado que es estar en esos lugares, hacer investigación, que ni siquiera te digan gracias, desmotiva, ¿no es cierto?, a cualquiera. Y encima estos bolivianos, digo, al final son políticos, lo han querido usar su trabajo para publicarlo y hacerlo como referencia, como que si el Ministerio de Salud hubiera hecho la investigación o hubiera fomentado la investigación. Entonces, peor todavía, ¿no es cierto? Al final la doctora, miren, buena gente, al final, porque se ve eso también, bueno, úsenlo, tomen. Al final la información es para que la usen y sea aplicada por el bien de la salud de la población. Pero vean encima a veces cómo nos tratan de nuestro mismo país, donde ni te valoran, y es más, te lo quieren usar tu trabajo y ni gracias te dan. Es muy difícil hacer con todo eso, además. Me imagino que es lo mismo, tal vez, bueno, tal vez menos instancia en Perú, Paraguay, ¿no es cierto?, Ecuador, tal vez Argentina y Brasil sí tienen algo de fomento para hacer investigación, pero aún así no es suficiente, no digamos es ideal. Pero les digo, hacer un experimento como tal es muy difícil, por lo menos en Bolivia es muy difícil, porque no hay ese apoyo, ¿sí? Les decía, no les voy a hacer el nombre del hospital, pero aquí en Sucre, el comité de investigación que un día me han llamado, justamente para reforzar a los residentes para que haya investigación, les digo, bueno,
Pero ellos solo querían hacer, ni siquiera una descriptiva, querían hacer monografías y todo eso. Pero no es el nivel que les pide para ser un doctor de cualquier residencia. Es más, o sea, para que, y ellos, además, sí, pero le diría que ellos hagan experimentos, dicen, ¿no? Pero sí, pero para que hagan un estudio experimental, le he dicho, doctor, que estaban ahí los mayorcitos, ustedes tienen que hacer primero un estudio experimental para luego guiarles a los estudiantes. Es lo mismo que ustedes estén en las residencias de pediatría y de por sí solos no van a aprender, ¿no es cierto? Entonces el doctor o los doctores pediatras, con el conocimiento y con los casos, les van a guiar a ser buenos pediatras. Lo mismo pasa con la investigación. Si solo están para sentarse dentro de un comité de investigación y no hacen investigación, ¿cómo le van a enseñar a los residentes? Entonces siempre tiene que partir de ellos para hacer una investigación, porque ellos están más años, tienen más antigüedad respecto a una investigación. Tienen el apoyo del director y de algún otro comité dentro del hospital. Entonces, le pueden guiar tranquilamente y animar a un residente a hacer un experimento, ¿no? Pero, como les digo, si el comité científico no hace investigación, ni el nombre, no sé por qué se le pondrán como tal. Entonces, vean lo dificultoso que es, en todo Bolivia es esto, que es hacer investigación. ¿Sí? Entonces, por eso es que la mayoría se basa en niveles observacionales, ¿no? Descriptivos, donde por ahí no hay mucho gasto al final, pero se puede hacer cierta investigación. Entonces, esto respecto a los experimentales, que en términos generales se los estoy dando, que no lo vamos a llegar a profundizar porque prefiero priorizar y potenciar los otros que sí pueden llegar a ser. Y vamos a tocar el último, que es el ecológico, pero dentro de los observacionales. Dice, como ejemplos, estudios de tendencia, ¿sí? Yo puedo medir la prevalencia posible de diabetes en toda la ciudad de Sucre, ¿sí? Algunos de ustedes, por ejemplo, en sus prácticas les dije, ¿no? Es mucha la población, van a llegar, no sé, a los 7 hospitales, por ejemplo, van a llegar a estudiar a los 200,000 habitantes de la ciudad de Sucre. En este nivel no, ¿sí? Pero no, les dije no porque no sea factible desde el punto de vista que no puedan, sino porque no es factible desde lo económico, el tiempo y los recursos que vamos a hacer. Estos estudios ecológicos de grandes poblaciones tienen que ser de una manera sustentada y apoyada por otras instancias, ¿sí? De que se puede hacer, sí, se puede hacer, pero necesita un apoyo. Y por eso vemos el ejemplo este, ¿no? Dice, el conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en Bolivia. Ustedes saben, como los programas de Medistop, el de CIES, ¿no? Y otros más, están afiliados a una institución donde maneja el uso de planificación familiar. Y para saber el impacto de este programa, que es a nivel mundial además, y justamente son fomentados y sustentados por ellos económicamente y recursos, entonces se puede estudiar a los 8 millones de bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se ha hecho un estudio, ¿no? El conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en Bolivia. Ustedes por ahí, si alguien quiere hacer el tema, dirá en el curso 2 de segundo año de medicina, o en los estudiantes de la Facultad de Medicina, una población más chiquita, pero el punto es que el tema se puede hacer. Ahora, ¿cuánto es la cantidad de gente? Bueno, allá vienen los recursos. Entonces, se analiza los datos del ENSA, por ejemplo, del 2003, 2008 y el 2016. Entonces, trazan una curva de cómo ha ido creciendo el conocimiento y la misma proporción del uso de los métodos anticonceptivos. Y a través de ese estudio, bueno, dicen, la mayor población, en primer lugar, de todos los métodos anticonceptivos, usa el preservativo. Pero también la mayor población, en la mayoría, le vale usar o no usa ningún método anticonceptivo, ¿sí? Entre los poquitos que usan, lo mayor que hayan sabido usar es el anticonceptivo. O por hoy debe ser la píldora del día después, ¿sí? Porque prácticamente es accesible y creo que como caramelos se están tomando hoy por hoy. Pero se ha hecho un estudio para determinar eso, macro, ¿sí? En toda Bolivia, pongan en los 8 millones
Obviamente a un abuelito no le van a encuestar o a preguntar, ¿no es cierto? Será en esa población sexualmente activa, ¿sí? Entonces, por eso les hablo de 8 millones. Hoy por hoy estamos como 11 millones dentro de bolivianos, ¿cierto? Entonces, seguramente a esos 8 millones que se han ido a hacer la encuesta y se han preguntado sobre conocimientos y usos de métodos anticonceptivos. Pero es población grande, ¿sí? Y eso solo de forma descriptiva, ¿no es cierto? Por eso no está dentro de lo experimental, porque solo han ido a recolectar datos para nivel macro y solo una vez a cada persona, ¿no es cierto? Por eso un estudio observacional, descriptivo y transversal, pero macro. Entonces, vean las diferencias entre estos tipos de estudios que, para que lo conozcan y cuando lean, bueno, ya saben a qué se están refiriendo y obviamente que son estudios que realmente si lo han llegado a hacer a alguien, entonces ustedes ya se van a imaginar la cantidad de plata y de tiempo que han requerido para hacer este trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, doctor. Ya. Hasta aquí quedaremos. A ver, espérenme. 20 minutos nos faltan, ¿no? Con el otro grupo he quedado atrás. Tengo 1 hora con ellos. Sí, hasta aquí quedaremos, ¿sí? Para que lleguen a dar el examen hasta este punto. Porque ya luego vienen los estudios transversales, prevalencia. Entonces ya nos vamos a meter netamente en cada estudio de importancia. Vean los factores y lo que tengo que explicar y los ejemplos y todo eso. Por ahora no quiero que se lleguen a confundir. Preguntas hasta ahora. Entonces, hasta aquí va a ser el examen. Como ustedes, bueno, con la mayoría, porque con algunos me veré mañana todavía, pero directamente va a ser el día del examen, que va a ser el lunes. Lo más seguro va a ser a las 7 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué a las 7? Porque es un horario donde todavía la red de internet no colapsa, ¿sí? Entonces hay menos riesgo de que se caiga el sistema o se congestione. Y además porque si hay algún trabajo de cambio de antenas, cambio de postes, cambio de luz, etcétera, siempre lo hacen a partir de las 8 de la mañana. Entonces, para cuando lleguen a hacer algo, si es que pasen sus barrios, bueno, ya vamos a estar con el examen hecho, ¿sí? De todas maneras, a Ana yo le voy a pasar el viernes, yo creo, una fotito, un cuadrito, ¿no? Es decir, le ponen examen parcial de salud pública en tal hora, entrarán seguramente 7 menos cuarto, ya estarán en línea para dar su examen, así que madrugarán tipo 6, por ejemplo, y no se queden dormidos o dormidas, pero les voy a confirmar eso el viernes, ¿sí? De todo esto que hemos visto hoy, o alguna duda que tengan, vean sus cámaras, porque no sé si están, se habrán dormido.